Adición y sustracción. Se va a desarrollar esta deducción en base a una aplicación en que se refiere a desplazamientos. Para ello, hacemos un análisis de aplicaciones de desplazamiento bajo una convención fundamental. 1. Los desplazamientos al este se toman como positivos. Entonces todo direccionamiento hacia el lado de la derecha se toma como positivo, que eso representa el este, en dirección hacia el este, a kilómetros, donde A representa un número, digamos un decir 7 kilómetros al este, 8 kilómetros al este, 9 kilómetros al este en general. 2. Los desplazamientos al oeste se toman como negativos. Entonces presentamos una línea con una flecha dirigida hacia el oeste, es decir, hacia el lado de la izquierda, y entonces se toma menos a kilómetros, como por ejemplo menos 8 kilómetros. Si esto está referido hacia el oeste. Luego de ello, vamos a lo siguiente. ¿Cuál va a ser el procedimiento de trabajo? 1. Se toma el primer desplazamiento en color verde, indicando la dirección de la flecha y el valor numérico. 2. El siguiente desplazamiento en color violeta inicia al final del desplazamiento anterior indicado en 1, indicando la dirección de la flecha y el valor numérico. 3. El tercer desplazamiento, que es el resultante, es decir, que es el resultado, la conclusión, y se toma en color rojo. El inicio es el mismo del desplazamiento del primero, del numeral 1. El final es el mismo final del desplazamiento en el numeral 2. En este caso, el desplazamiento resultante se coloca a la dirección de la flecha en el mismo posicionamiento del desplazamiento del numeral 2 y el valor numérico que corresponde a este resultado. Se escribe como parte del resultado de forma verbal y de forma numérica. Bien, vamos a iniciar con la utilización de esta conceptualización. Tenemos el problema 1. Un vehículo se mueve 5 kilómetros al este con respecto a O y luego 8 kilómetros al oeste. Entonces hay que separar en dos partes y el conector I, es decir, el I que conecta el enunciado anterior con parte del enunciado posterior, el de antes y el de después. Hacemos primero la representación del primer enunciado. Un vehículo se mueve 5 kilómetros al este con respecto a O. Lo colocamos en verde como indicación de qué es lo que vamos a trabajar en este momento. Entonces para ello necesitamos una línea y a esa línea la convertimos en recta. Y un vehículo se mueve 5 kilómetros hacia el este, entonces quiere decir que toma la dirección positiva hacia el lado de la derecha, tiene un origen y un final. Entonces posicionamos un valor 0 y lógicamente necesitamos divisiones. En esas divisiones de recta tomamos el valor 0 y como el vehículo se mueve 5 kilómetros al este con respecto a este origen 0, entonces se va desplazando hacia el lado de la derecha 1, 2, 3, 4, 5, de manera que representa todo eso, pero lógicamente hay que crear la numeración 1, 2, 2, 3, 4,
y 5. Entonces tenemos 5, que es desplazamiento hacia la derecha, y esto lo tomamos en verde. De manera que esto es lo que nos representa. Vamos a tomar un color más oscuro. Ahí está. Entonces ahí está representado esos 5 kilómetros hacia el este, aunque no hemos colocado la flecha de direccionamiento, que es el final, porque este es el inicio y este es el final. Pero para eso vamos a hacer unos posicionamientos de unas expresiones que nos servirán de guía a la referencia que estamos tomando. Tomo aquí y tomo este otro. Aquí, que es el final. Tomo otro más. Aquí también. Bien. Y voy a desplazar esta distancia acá, que son los 5 kilómetros que se mueve el vehículo hacia el este, es decir, hacia el lado de la derecha, partiendo del punto 0. Entonces necesitamos la flecha de direccionamiento para indicar cuál es el final, que sería aquí. Y ahí lo tenemos. Y entonces esto representa 5 kilómetros, que cuando el desplazamiento es hacia la derecha, hacia el este, lo tomaremos positivo, y lo que tenemos justamente acá. Ya tenemos ese aspecto. Y luego 8 kilómetros al oeste. Eso lo vamos a remarcar. Y luego 8 kilómetros. Eso en violeta para distinguir el siguiente paso, donde indicamos la expresión de desplazamiento del vehículo. Y luego 8 kilómetros al oeste. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿de dónde va a partir? Y luego 8 kilómetros al oeste, del final del primer desplazamiento. A partir de aquí va a ir, y como esto va hacia el oeste, es decir, va hacia el lado de la izquierda, y el final de esto es el principio, y el final es siguiendo toda esta ruta aquí hacia el este hasta llegar a los 8. Tenemos ya aquí 5, entonces faltaría aquí 1, 2, 3. Lógicamente son negativos. De la simbolización sería, de esa división sería menos 1, que correspondería aquí. Luego el siguiente sería menos 2,
-3. Y ahí tenemos, y esto, los 8 kilómetros al oeste. Lo vamos a poner en una línea color violeta. Y lo tenemos aproximadamente, porque tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a prolongar las líneas inicial y final, es decir, el principio de este desplazamiento es acá. Entonces, para que salga bien la imagen, vamos a tomar unas líneas verticales justamente en 5. Y ahí lo tenemos. Y luego vemos justamente en -3 también unas líneas verticales para tener ese posicionamiento correcto de ese otro desplazamiento del vehículo cuando regresa después de los 5 kilómetros hacia al oeste. Seguimos haciendo esa vertical que tenga ese posicionamiento adecuado. Bien, entonces esto de aquí lo paso acá, que es justamente lo que necesitaba expresar. Donde aquí es el inicio, sigue, son 8 kilómetros que sigue hacia el oeste. Entonces, como el direccionamiento hacia el oeste en la simbolización es hacia el lado de la izquierda, con respecto a esta simbolización, debemos de colocar aquí una flecha para dar ese direccionamiento, un color violeta para tener claro eso. Y entonces, bueno, ahí está indicado, vamos a hacerlo más preciso, ahí justamente. Y son 8 kilómetros hacia el oeste, pero cuando expresamos sin escribir el direccionamiento en coordenadas de los puntos cardinales, simplemente escribimos -8 kilómetros y se pone en verde, digo en violeta,
dado que el desplazamiento siguiente del vehículo es partiendo de lo último que llegó acá y los 8 kilómetros que va hacia el oeste. Luego, lo que viene es obtener la resultante, que es el tercer desplazamiento de indicación. Este inicia justamente donde inició el primer desplazamiento y finaliza donde finalizó el segundo desplazamiento. Es decir, inicia donde inicia el desplazamiento en verde y finaliza donde es el desplazamiento en violeta, es decir, que sigue esta dirección. Este es el inicio y aquí es el final. Y eso lo vamos a representar en color rojo. Indicación de segmento. Más o menos ahí. Pero vamos a expresar la vertical. Debo de prolongar ese posicionamiento justamente aquí en 0. Tenemos eso, solo que voy a desplazar estos menos 8 kilómetros para que no bloquee la imagen. Se va a poner posicionamiento adecuado. Aproximadamente ahí. Y justamente aquí en menos 3 seguimos el posicionamiento vertical. Entonces, este desplazamiento que es el resultante lo coloco acá arriba, donde nuevamente su inicio justamente acá, porque cuando habla un vehículo se mueve 5 kilómetros al este con respecto a O, y debo de poner O para tener más claridad de la simbolización. Entonces, donde inició el primer desplazamiento del vehículo, ese es el inicio en rojo, y el final, que se refiere a la resultante, es donde finaliza el segundo desplazamiento, es decir, aquí, de manera que toma el mismo direccionamiento del segundo desplazamiento. Y para eso entonces necesitamos una flecha color rojo, que es la indicación que tenemos aquí. Como es hacia el lado de la izquierda, hacia el oeste, entonces eso es de signo negativo y nos representa menos
3 kilómetros. Entonces se debe de expresar el resultado el primero es una expresión verbal. Podemos escribir ahora el rojo el desplazamiento es hacia el este, al oeste se desplaza 3 kilómetros, al oeste. Y lógicamente, al escribir al oeste, no es necesario escribir negativo, porque ya estamos indicando solo con la expresión de oeste, como habíamos entrado en la convención, de que se refiere a la parte negativa, un movimiento hacia el lado de la izquierda. Y luego lo siguiente es expresar el resultado desde el punto de vista matemático. Como tenemos 5 kilómetros, expresamos 5 kilómetros. Eso lo coloco en color verde. Aquí. Y luego lo siguiente es menos 8 kilómetros, que es el segundo desplazamiento, en violeta. Menos 8 kilómetros. Y eso es igual a menos 3 kilómetros, que es el resultado de esos dos desplazamientos del vehículo. Menos 3 kilómetros en rojo. ¿Qué es esto? Y el sentido coherente desde el punto de vista matemático mecanicista es cuando hay una resta de 5 kilómetros menos 8 kilómetros, se coloca primero el signo del número mayor en valor absoluto. Entre 5 y menos 8, el número mayor en valor absoluto es 8. Como es negativo, por eso hereda acá el negativo. Y luego la diferencia numérica entre 5 y 8, que es 3. Pero lógicamente, esta es la forma de interpretar por qué sale ese signo negativo, que lo vemos de una forma mecanicista. ¿Cuál es el sentido desde el punto de vista de la aplicación para deducir esa resta y que sale con un signo negativo? Pasamos luego al problema 2. Y en el problema 2 tenemos un avión se desplaza 2 kilómetros al este con respecto a O y luego 4 kilómetros al este. Siempre requerimos una línea convertida en recta con sus divisiones y un punto de empiezo que es 0. Tenemos aquí un avión se desplaza 2 kilómetros al este. Entre 2 kilómetros el este es hacia el lado de la izquierda. Comienza en 0, 1 y 2. Hacemos la división.
Esto verde nos representa ese avión en ese desplazamiento de 2 kilómetros. Al final hay que poner la flechita, este es el inicio y este es el final. De manera que posicionamos eso y damos la dirección y escribimos 2 kilómetros, que es positivo porque va hacia el este. Y luego eso con respecto a O, pero en este caso tomamos el 0, después lo vamos a colocar, y luego 4 kilómetros al este. Es decir, que del final de este primer desplazamiento se toma 4 kilómetros más 1, 2, 3, 4. Es decir, que abarcaría 3, 4, 5, 6 kilómetros. Entonces, este en color violeta representa el segundo desplazamiento y el seguimiento de los valores de la recta. 2, 3, 4, 5, 6, que representa 1, 2, 3, los 4 kilómetros hacia el este. Lo posicionamos, colocamos la flechita y el valor numérico correspondiente de los 4 kilómetros que surge del final del primer desplazamiento del avión. Este es el segundo desplazamiento que nos dan aquí en violeta. Hacemos las indicaciones de los referenciales de 2 kilómetros y 6 kilómetros, O que es el origen del primer desplazamiento. En rojo el resultante que es el principio del primer desplazamiento y el final del segundo desplazamiento. Este que es el segundo desplazamiento, el final es justamente aquí en 6. Y el inicio del primer desplazamiento, que es en verde, es justamente aquí en 0. Entonces, eso hay que darle un direccionamiento, dando los referenciales donde se va a posicionar y la flecha que es hacia la derecha, porque este es nuestro inicio y su final es donde está el final del segundo desplazamiento de lo que está en violeta. Y lógicamente aquí la distancia es 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilómetros positivo. Y entonces el resultado se escribe de la siguiente forma: 6 kilómetros al este, es decir, el avión se desplaza 6 kilómetros al este. Y luego hay que hacer la expresión matemática: 2 kilómetros más 2 kilómetros igual a 6 kilómetros. Los 2 kilómetros, que es el primer desplazamiento del avión, los 4 kilómetros, bueno, el primer desplazamiento de 2 kilómetros del avión, primero hacia el este, y luego el segundo desplazamiento de 4 kilómetros siempre hacia el este, y el resultante que es 6 kilómetros hacia el este, que se manifiesta como una suma. Luego vamos al problema 3. En el problema 3, una persona camina 3 kilómetros al oeste con respecto a O y luego 1 kilómetro al oeste. Hacemos la simbolización de la recta numérica con sus divisiones. Y ya con eso, entonces, una persona camina 3 kilómetros al oeste con respecto a O. Posicionamos el 0 y como es hacia el oeste, si es en esta dirección es al este, pero en esta otra dirección hacia la izquierda es al oeste, justamente como nos indican aquí, al oeste, y camina 3 kilómetros al oeste. Entonces debe abarcar menos 1, menos 2, menos 3, porque está hacia la izquierda. Entonces eso quedaría este segmento que representa esos 3 kilómetros, y luego menos 1, menos 2, menos 3. Hacemos los ajustes de la simbolización, indicando la flechita hacia el oeste.
la indicación de menos 3 kilómetros, negativo porque va como parte de la convención hacia el oeste, se tomará negativo. Este es nuestro origen justamente en 0 y este es nuestro final del desplazamiento de esa persona, su primer desplazamiento que camina 3 kilómetros. Pero luego, luego, 1 kilómetro al oeste. Sigue esta misma dirección acá, 1 kilómetro. 1 kilómetro hacia el oeste. Del final del primer desplazamiento se utiliza como principio, inicio del siguiente desplazamiento y es 1 kilómetro. Vamos a dar los referenciales de posicionamiento de tal manera que quede bien claro, justamente en 0, menos 3 y la indicación acá también menos 4. Y ahí está entonces más claro el desplazamiento como es. Y luego 1 kilómetro al oeste, como es el direccionamiento hacia el oeste, entonces se pone menos 1. Seguimos el referencial justamente en 0 para colocar el resultante, que lógicamente el resultante es, el inicio del resultante es el inicio del primer desplazamiento, que es justamente acá, y el final de ese resultante es el final del segundo desplazamiento, indicado por la flechita, que es aquí el final. Y por eso es que el rojo abarca todo esto. Y el sentido de O con respecto a O. Posicionamos, indicamos la flechita de esa conclusión y como es hacia el oeste es negativo, menos 4 kilómetros. El resultado es 4 kilómetros al oeste, es decir, una persona camina 3 kilómetros al oeste, que es esto, y luego 1 kilómetro al oeste. Y el resultado es que esa persona camina 4 kilómetros al oeste. Ese es el resultado. Y luego eso hay que escribirlo matemáticamente, menos 3 kilómetros en verde, que es el primer desplazamiento, menos 1 kilómetro en violeta, que es el segundo desplazamiento, igual al resultante, que son los menos 4 kilómetros. Y ahí estaría resuelto este problema 3 de adición y sustracción. Vamos a la siguiente página. Problema 4. Un dron se desplaza 3 kilómetros hacia el oeste partiendo del punto O y luego se desplaza 5 kilómetros hacia el este. Bien, primero la representación de una recta numérica con sus divisiones. Posicionamos el 0. Un dron se desplaza 3 kilómetros al oeste. De aquí hacia la derecha es el este y de aquí hacia la izquierda es el oeste. De manera que si nos dicen 3 kilómetros, no abarca 1, 2, 3, justamente aquí. Y eso lógicamente será menos 1, menos 2, menos 3. Y eso en color verde. Y ahí lo tenemos. Lo ubicamos en un posicionamiento que sea más adecuado de visualizar, colocando los referenciales de las líneas justamente en 0. Y ahí tenemos entonces menos 3 kilómetros porque es hacia el oeste ese desplazamiento del dron, partiendo justamente aquí, tomando como punto 0, y luego se desplaza 5 kilómetros hacia el este.
Entonces se toma el inicio del siguiente desplazamiento, el final del primero. El final del primero es aquí, justamente aquí, y luego se desplaza hacia el este. El este sería hacia la derecha de este punto, que sería hacia esta dirección de la izquierda. Prolongamos los referenciales. Y se desplaza 5 kilómetros hacia el este. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros. Su inicio es justamente donde termina el primer desplazamiento. Y al final lo que prosigue de la línea. Justamente ahí hacemos la prolongación de los referenciales. Colocamos violeta ahí. Este es su inicio, que es el final del primer desplazamiento. El inicio del segundo desplazamiento es justamente el final del primero. Y la flechita que va hacia el este. Como va en direccionamiento hacia el este será positivo y son 5 kilómetros. Ahí lo tenemos. Ahora hay que escribir la resultante. Donde la resultante, su inicio es donde se inicia el primer desplazamiento del dron. Y el final es el final del segundo desplazamiento del dron. Su primer desplazamiento es hacia el este, 3 kilómetros. Perdón, al oeste, 3 kilómetros. Y luego su segundo desplazamiento es 5 kilómetros al este. Posicionamos acá el inicio y aquí el final, que abarca 2 kilómetros. 1, 2. El referencial de O, el punto O. Indicamos la línea roja. Hacemos la prolongación del referencial. Retiramos los 5 kilómetros para que sea más visible. Y ahí posicionamos eso. Donde está justamente O es el inicio del resultante y el final del segundo desplazamiento. Y ahí está, 2 kilómetros, como va hacia el este, eso es positivo. Entonces el resultado desde el punto de vista verbal, 2 kilómetros al este, es decir, el dron se desplaza al final, el resultado es 2 kilómetros al este. Entonces el dron primero se desplaza 3 kilómetros al oeste y luego se desplaza con respecto a ese punto O 5 kilómetros al este, de manera que el resultado de ese desplazamiento es del dron es 2 kilómetros al este, y luego se escribe la operatoria menos 3 kilómetros, que es el primer desplazamiento, más el desplazamiento, el segundo desplazamiento, que es más 5 kilómetros porque es positivo, igual al resultado, que son los 2 kilómetros. Y con eso entonces hemos concretizado el significado, la interpretación y la forma de trabajo, y así sus esquemas de presentación de lo que se refiere a la adición y sustracción, dado en aplicaciones de desplazamiento de entes, siendo ente un objeto, animal o persona.